de la tecnociencia. Lo podrán repasar y ver más tranquilamente. Yo les diré solamente, la ciencia busca el conocimiento, se basa en la comprobación empírica y racional y tiene como objetivo la verdad. La tecnociencia busca la utilidad, la manipulación, el beneficio, la eficacia. No son lo mismo. Cuando en nuestras universidades ahora se quieren reformar los planes de estudio, no se está quitando de en medio solo a las humanidades. Se está quitando de en medio también la investigación básica en matemática, en física, en biología. Y se está potenciando solo la investigación aplicada, la ingeniería. Es decir, la investigación que persigue exclusivamente la utilidad inmediata, a corto plazo, sin control social y basada en el interés económico de quien gobierna los grandes lobbies económicos y financieros que al final están controlando también la investigación y el mundo universitario. Por lo tanto, en ese cuadro que ven ahí se distingue claramente cuáles son los ámbitos de la ciencia y de la tecnociencia. En ese aspecto yo quisiera destacar dos valores morales que subyacen a la tecnociencia. Uno, el imperativo tecnocrático, el principio tecnocrático. ¿Qué dice el imperativo tecnocrático? Todo lo que técnicamente puede ser hecho, debe moralmente ser hecho. Deduce del poder ser técnico el deber ser moral. ¿Qué es lo que nos dicen en la ingeniería genética? Como podemos producir determinado tipo de alimento genéticamente alterado, debemos hacerlo. Como podemos construir trenes que vayan a 400 kilómetros por hora, aunque tengan una tasa de consumo elevadísimo, aunque supongan un destrozo, un daño tremendo al ambiente, aunque no tengan una utilidad social inmediata, debemos hacerlo. Ese es el primer principio. Segundo principio de la tecnociencia moral, el imperativo voluntarista. Todo lo que deseo hacer, puedo hacerlo. Si deseo tener recursos infinitos, tendré recursos infinitos. ¿Cómo? Sustituyendo capital natural por capital tecnológico. Esta es la apuesta de la ingeniería genética, la apuesta de la energía nuclear, la apuesta de la energía de fusión. Todos estos valores son los que subyacen al discurso tecnocrático, al discurso de la tecnociencia como la ideología hegemónica, la ideología dominante en este modelo productivo. Pero debemos de tener claro, el problema no es la ciencia, el problema es la tecnociencia y el problema es la división entre ética, ciencia y técnica. ¿Cómo llegamos al encuentro de esta situación? Es decir, ¿cómo fuimos dándonos cuenta de esta situación límite? Pues hay tres elementos que son clave. La promesa del desarrollo tecnológico ha sido puesta en cuestión a partir de la crisis ecológica, que nos ha demostrado que nuestro planeta tiene recursos finitos que estamos agotando, a partir de la crisis nuclear, que ha demostrado que somos capaces de generar una tecnología que destruye a la humanidad, y a partir del hecho de que el crecimiento económico no genera más igualdad, sino que genera más desigualdad. Les aconsejo que lean el último informe sobre desigualdad de la organización, de la OCDE, que indica cómo en los 2 últimos años se ha disparado los niveles de desigualdad a nivel mundial, incluido también América Latina. No digamos ya Europa u otras zonas en crisis. Por lo tanto, la crisis ecológica, el potencial nuclear, el aumento de la desigualdad, nos indica claramente que este modelo destructivo, que este modelo ha de ser revisado moral, ética y políticamente. Bien, a partir de ahí podemos hacer dos cosas. Ver qué nos dice la ética sobre el funcionamiento de esta ciencia y esta técnica, o por el contrario, ver qué nos dice la ciencia sobre la ética. Es decir, analizar si podemos, si estamos en condiciones de discutir científicamente sobre los fundamentos de nuestros valores morales. ¿Por qué? Porque cuando los ecologistas, los agroecólogos, la gente que defendemos otro modelo social y ético sustentable, hablamos, ¿qué se nos dice? ¿De qué se nos acusa? De utópicos.
de que estamos fuera del ámbito de la naturaleza humana, que las cosas no son así, que las personas son de otra manera, que las relaciones sociales son de otra forma, que la producción se guía por otras reglas. Y lo que yo brevemente les voy a indicar esta noche, y les dejo los datos para que puedan avanzar en ello, es cómo hoy la investigación científica, especialmente en el campo de las ciencias de la vida, pero también en el campo de las ciencias sociales, avalan que los principios de la ética ecológica son perfectamente posibles y es más, que es más coincidente con la naturaleza humana, los principios que representa la ética ecológica, que los principios que representa la ética neoliberal, la moral productivista. Por ejemplo, se nos ha dicho a todos y a todas que somos profundamente egoístas, que somos absolutamente egoístas. Se nos ha dicho que somos profundamente anticooperativos, es decir, que somos eminentemente competitivos. Pero la biología evolutiva demuestra que si somos una especie tan exitosa, que ha sido capaz de avanzar en circunstancias tan difíciles y de alcanzar el nivel de autonomía que tenemos ahora, hasta el nivel de que ponemos en peligro al ambiente, es porque somos una especie extremadamente cooperativa. Porque la cooperación forma parte de nuestro ADN, prácticamente, de nuestra estructura genética. Y es más, cada uno de ustedes, si piensa lo que ha hecho esta tarde, pensará y verá, o lo que ha hecho esta noche, o lo que hizo el día anterior, verá como no ha dejado de cooperar, que en realidad los escenarios de competencia son extremadamente escasos. Pues bien, la desconstrucción de esta supuesta naturaleza humana, competitiva, agresiva, egoísta, es la construcción al mismo tiempo de un escenario de posibilidad de otros valores basados en la cooperación, en la solidaridad intergeneracional, en el biocentrismo, que permiten afirmar que no hay ningún obstáculo insalvable para que nuestro proyecto siga adelante, que no hay ningún obstáculo insalvable para que podamos realizar una ética ecológica, para que podamos realizar modelos de desarrollo como los que supone la agroecología. Les propongo, por lo tanto, que pasemos del modelo de Sherlock Holmes, buscando siempre el asesino, quién es el culpable, cuál es la causa, al modelo de Darwin, buscando las reglas de la vida, las condiciones que hacen posible la vida social y la vida social justa, es decir, la vida social en comunidad, en cooperación, no la vida social del enfrentamiento de todos contra todos. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a repasar dos preguntas. Primero, vamos a preguntarnos cómo puede la ciencia, qué nos dice la ciencia sobre la realización o sobre la posibilidad de realización de algunos de los valores ecológicos más importantes o más significativos. Y en segundo lugar, vamos a tratar de ver la relación que existe entre ese discurso, entre esa información, entre esos valores y el discurso, la práctica y el proyecto agroecológico. Aquí tienen ustedes 5 de los principios de las reglas morales bioéticas más significativas, ¿no? El biocentrismo, que es colocar a la vida en el centro de nuestros valores morales, como el valor más alto. La solidaridad intergeneracional, que es ser capaces de reservar y de preservar los derechos de las generaciones futuras, no solamente de las generaciones presentes. La austeridad, que es la capacidad de ahorro, de eficiencia, de evitar el despilfarro permanente, de evitar el crecimiento por el crecimiento, que ha sido prácticamente la constante moral, política y económica de nuestro modelo. La prudencia, como el valor de precaución que es capaz de anteponer la seguridad a cualquier tipo de efectividad. Y la responsabilidad como la capacidad de hacernos cargo de las consecuencias en el tiempo y en el espacio de nuestras acciones. Pues bien, de esos 5 valores vamos a seleccionar 3, para no hacerlo muy largo. Y vamos a ver, aplicar estas 2 preguntas a esos 3 valores. Al valor del biocentrismo, al valor de la solidaridad intergeneracional y al valor de la austeridad. Le hago una pequeña reflexión para que entiendan por qué selecciono estos valores. Son los 3 valores que parece que contradicen más fuertemente la ideología dominante. El primero, porque nuestra ideología es antropocéntrica. Yo, que soy un luchador por la defensa de los derechos de los animales,
he tenido que soportar durante años que se rían de mí, que se burlen, porque consideran que los animales forman parte de las cosas, que preocuparse por el bienestar o por los derechos de los animales es como preocuparse por el bienestar de esta mesa. La mentalidad antropocéntrica es tan fuerte que la aparición de otras figuras de vida y el respeto a otras figuras de vida que representa el biocentrismo. El biocentrismo representa ampliar los límites de la comunidad moral a todos los seres vivos, porque lo que la ecología nos dice es que somos compañeros de viaje de una misma nave, de un mismo barco, y que solamente conviviendo entre las especies, eso es, si no, la biodiversidad, podemos superar cualquier situación, es decir, podemos salir adelante, especialmente ante una situación como la que plantea la crisis ecológica. En segundo lugar, la solidaridad intergeneracional. ¿Por qué es importante? Porque es preocuparse por los derechos de alguien que uno no conoce, de alguien que todavía no ha nacido, de alguien que no tiene derecho al voto, de alguien que no tiene derecho a la voz. No veremos nunca en televisión quejándose el representante de las generaciones futuras. Ese no viene nunca. Ese no puede votar en el Parlamento. Ese no le va a dar mayoría política a ningún político, ni le va a dar beneficio económico a ningún empresario. Es el gran ausente, el gran silente, las generaciones futuras. El tiempo, ese gran olvidado de nuestra época. El tiempo que siempre es perdido en favor del instante. Y por último, la austeridad. Se nos ha enseñado que lo bueno, que ser rico, que avanzar es consumir más, es tener más. Los indicadores económicos que manejamos son indicadores cuantitativos que miden el grado de despilfarro. Y contra más despilfarramos, mejor estamos. Se nos dice, cuanto más consumimos petróleo, más crecimiento hay. Cuanto más cosas tenemos, mejor está el país. Ese indicador se ve claramente contradicho con el principio de austeridad. Ese principio que también definió San Francisco de Asís cuando dijo: yo para vivir necesito poco y de ese poco, poco. El principio de austeridad es un escándalo en la época moderna, pero sin el principio de austeridad no podemos funcionar. ¿Por qué? Y lo veremos ahora. Porque la naturaleza es austera, porque los animales son todos austeros.